Mencionamos a Rabbi Akiva muchas veces en este templo. La semana pasada, por ejemplo, por Lag BaOmer, que era una época de conflictos contra los romanos, y Rabbi Akiva era el líder espiritual del pueblo de Israel, pero sus 24.000 alumnos, por más que eran jóvenes estudiantes de Torá, no preparados para la guerra, fueron a enfrentarse a lo imposible. Querían repetir la hazaña de Uruguay en Maracaná, o la hazaña mucho más importante de David contra Goliat. Pero en aquella oportunidad físicamente no lo lograron. Y terminó perdiendo por goleada el pueblo judío, materialmente. Espiritualmente, nosotros seguimos, los romanos, aquellos romanos ya no existen. Los romanos actuales son otros. Y hoy vamos a mencionar de vuelta a Rabbi Akiva, pero ahora no en un fracaso o en una victoria espiritual, sino en una victoria también material. Cuenta una historia que iba Rabbi Akiva junto con otros 3 sabios muy importantes, los 4. Iban en dirección a Jerusalén, y llegaron al Arat Sofim, Monte Scopus. Y cuenta también que cuando llegaron allá, los 4 se rompieron sus ropas en señal de duelo, igual que cuando se muere un familiar, rasgaron sus ropas por luto. Y esa es la tradición judía desde hace 2000 años hasta ahora. Hay gente que todavía lo hace. Rasgaron sus ropas y cada vez que se iban acercando más hacia el lugar donde había estado el templo, donde hoy en día es el Kotel, el Muro de los Lamentos, por allá, cada vez que se acercaban más se acongojaban sus corazones, más pronto surgían las lágrimas de sus ojos, hasta que de repente cuando llegaron al monte del templo, donde está el Kotel, vieron salir del lugar más sagrado de todos, que en aquella época eran ruinas y ya crecían arbustos, y había rocas desparramadas por todos lados. Ahora está la mezquita encima, la dorada. Vieron salir de repente del lugar más sagrado a un zorro que empezó a correr. Y los 3 sabios, no Rabbi Akiva, ya no pudieron contener las lágrimas de sus ojos y empezaron a llorar, pero era un llanto desconsolado, como si se hubiera fallecido el familiar más cercano y más querido, porque salió el zorro de la parte más sagrada de lo que ahora eran puras ruinas. Era un lugar muerto para el pueblo judío, pero vivo para la naturaleza, porque se estaban convirtiendo en un pequeño bosque. Y lloraban, y entre el llanto no se dieron cuenta que de repente Rabbi Akiva largó una carcajada. Una profunda y verdadera, sincera carcajada. Y vieron quién era el hereje que se estaba riendo en ese momento. Y descubrieron que no era ningún hereje, era Rabbi Akiva el que se estaba riendo. Y le dijeron, Rabbi Akiva, ¿qué te pasa? Que viste salir un zorro del lugar más sagrado que está destruido y te largás a reír así. Es un ataque de histeria, ¿qué te pasó? No, para nada, estoy muy contento, muy feliz, y es una risa sincera y honesta de todo corazón. Y dicen, pero no entendemos, tendrías que estar llorando como nosotros. Está nuestro pueblo desparramado por el mundo, nuestro lugar sagrado violentado por los enemigos, y vos te reís. Dice, sí, me río porque recordé 2 profecías. Una de ellas dice, llegará el momento que en el lugar del templo habrá un bosque y saldrán los zorros corriendo de ahí. Pero me acordé de la otra profecía también. Y en las calles de Jerusalén habrá sonrisas y habrá cantos. Los viejos y los jóvenes se reunirán en las puertas a cantar y a bailar. Y habrá nuevamente profecía y paz y prosperidad en Jerusalén para todos los judíos. Y así como se cumplió la profecía negativa del templo destruido y los zorros saliendo del lugar más sagrado, ahora yo sé que la profecía positiva, la que dice del renacimiento de Jerusalén, eventualmente se va a cumplir. ¿Y qué hicieron los otros sabios? ¿Siguieron llorando? ¿Se rieron? ¿O qué pasó? Dijeron, nos consolaste, Akiva, nos consolaste. No les dio para reírse, no tenían tanta confianza como Rabbi Akiva, pero sí se sintieron consolados. Esta historia real, cuando tuvo por fin su broche de oro, no en la vida física de Rabbi Akiva, tuvo su broche de oro hace 50 y pico de años, cuando en una guerra inesperada, cuando todos pensaban que iba a ser nuevamente la desaparición del Estado de Israel, cuando nadie daba 2 pesos por el Estado de Israel, cuando decían, esta guerra va a ser veloz y nos van a destruir porque son potencias muy poderosas en nuestra contra, y sin embargo, en una guerra milagrosa, que todavía es inexplicable, ganó Israel, ganamos los judíos, y en 6 días se consiguió lo imposible, llegar hasta el Cairo,
conquistar el Sinaí, conquistar el Golán, que esperemos siga en nuestras manos, que es muy importante para nuestra defensa y bienestar. Conseguir Jerusalén. Una parte, la nueva, ya estaba en nuestras manos, pero durante 19 años se veía la Jerusalén antigua desde un edificio alto y se lloraba desde ese edificio porque 2 cuadras para allá ya no se podía ir porque los jordanos disparaban a los judíos. Y ahora, cuando menos se lo esperaba, Jerusalén volvía a estar entera. Se podía volver a escuchar el canto de los viejos y de los jóvenes juntos, cantando por las calles de Jerusalén. Y la profecía se cumplió, la profecía de la restauración. Así como se cumplió en su momento la profecía de la destrucción, la de la restauración se cumplió. Y eso es lo que estamos festejando cuando festejamos Yom Jerusalén. Estamos festejando la esperanza, estamos festejando que luego del dolor viene la cura, viene la sanación, viene el renacer. En las vidas personales y en la vida colectiva, en la vida del pueblo judío y en la de todo el mundo. Y si bien actualmente pareciera que las cosas no están tan brillantes como se podría desear, es simplemente la pequeña oscuridad que queda antes de que salga el sol. El sol ya está por salir brillantemente. Por eso cuando rezamos pidiendo por el bienestar del Estado de Israel, dice Reshit Tzmichat Geulatenu, que es el comienzo del nacimiento, el florecimiento de nuestra redención. El sol ya está por salir y ya va a haber paz para Israel, paz para el mundo. Ya no van a querer más destrucción ni violencia. Y Jerusalén va a ser de quien desde hace 3000 y pico de años fue capital y corazón del pueblo judío. Todos los demás pueden venir en paz a Jerusalén. Israel se encargó de que por más de haber conquistado lealmente en una guerra que no empezamos, que todos pudieran ir a esos lugares sagrados. Incluso los enemigos que una semana antes disparaban a los judíos y no dejaban ir, ellos también pudieron volver a sus mezquitas tranquilamente y a sus yuk tranquilamente y nadie les decía nada. Se pudo volver. Y los cristianos pudieron ir a la Santo Sepulcro y a la iglesia que está en el Monte de los Olivos y a donde quisieran. Eventualmente todos comprenderán que es a través de la paz y no con la violencia, con la guerra o con otras trampas que se hacen. Quiera Dios que sea pronto, que sea mañana, y que cuando cantemos por el Shalom de Jerusalén o las otras canciones que vamos a escuchar ahora, que se hagan realidad pronto. Amén.